nuestra consejera en erotismo, porque viernes, Irene Moreno de La Vida del Amor. Es día del amor. Ya estás con nosotros. Sí, claro. Oye, pero a ver, ¿qué son las zonas erógenas? Porque cambian en cada persona. Claro, hablemos que las zonas erógenas vienen de Eros, el dios del amor, del placer. Tienen que ver con estas áreas que son más sensibles a las sensaciones eróticas, a las sensaciones físicas que nos conducen a lo sexual, a través de las cuales te excitas y puedes eventualmente tener una relación o un evento sexual. Cada persona evidentemente tiene un mapa muy personal. Cada mapa erógeno es diferente, incluso puede cambiar con el tiempo. Las mujeres, según nuestros ciclos hormonales, eventualmente podemos ir cambiando lo que nos gusta que nos toquen. Incluso a lo mejor si estás muy sensible de los pechos, si a ti te gusta que te los toquen, a lo mejor en estos días previos a tu menstruación no querrás que te toquen. Exacto. Porque sientes dolor, sientes incomodidad. Entonces esto es interesante también darnos cuenta cómo la misma persona puede cambiar de zona erógena según la etapa de su vida o el ciclo por el que esté atravesando. Por ejemplo, en estas zonas, Irene, podríamos encontrar el famoso punto G, por ejemplo, o no necesariamente. Claro, y fíjate, cuando hablamos de zonas erógenas nos referimos a toda la estructura corporal de la persona. Hablábamos de ese mapa erótico, pero yo quisiera referirme más que a estas zonas que natural o convencionalmente pensaríamos que son erógenas, como son órganos sexuales, pélvicos, como en el caso de las mujeres y en el caso de los varones, hay mucho más que explorar. Esa es la invitación que hacemos los sexólogos a las parejas que en un momento determinado remiten o limitan su actividad sexual a la penetración. Fíjate que me llama muchísimo la atención justo lo que estás diciendo y no sé si entonces primero tendría yo como individuo saber cuáles son mis zonas erógenas, y si tengo pareja, entonces invitarle a hacer como un descubrimiento mutuo, porque de repente sí, a lo mejor que detrás de la orejita me estén diciendo algo, ya para mí es una zona erógena, pero a lo mejor para la otra persona no. Claro. Exacto, y mira, hay obviamente zonas erógenas que tal vez estén ahí que tú no hayas podido descubrir porque son inalcanzables. Por ejemplo, si tengo la zona erógena en una parte de la espalda complicada para yo misma estimularla, es difícil hacerlo. Claro. Entonces diríamos que el trabajo va de ida y de regreso. Una parte fundamental es que tú aprendas a descubrir tus propias zonas erógenas y sobre todo permitir, porque fíjate que aunque parezca increíble, hay personas a las que les cuesta muchísimo trabajo dejarse tocar. Sí. Hay parejas que tienen relaciones íntimas, tienen relaciones sexuales coitales, pero hay algo que las limita físicamente a entregarse a la experiencia sensorial con la otra persona. Entonces, de entrada yo invito a que hombres y mujeres hagan un ejercicio cotidiano en la ducha. Cuando te metes a bañar, en lugar de bañarte rápidamente, y antes que nos daban así el sacat y ya te lo fuerte para sentir el cochambre, la verdad, aprender a acariciarte. Este es, digamos, como el primer paso, aprender a acariciarte a través del baño, hacerte consciente de la delicia del agua caliente sobre tu cuerpo o del agua fría, según a ti te guste y tú lo necesites, o incluso jugar con este cambio de temperaturas para que veas cómo reacciona tu propia piel. Acariciarte con el jabón, con el shampoo corporal y darte como este permiso y este espacio para tener este contacto contigo misma. Después mirarte al espejo, decíamos, y a lo mejor utilizar una crema o un aceite que además huela rico y que eche a andar todos tus sentidos. Esta es una primera manera de estimular tus propias zonas erógenas y hacerlo con calma, con cuidado, desde la punta del dedo gordo hasta tu cabeza, tu cuello, tu cara. Y después invitar a tu pareja a que te explore. Y para esto necesitamos algo fundamental que se llama tiempo. Sí, caray. Espacio. Porque, ok, sabemos que un rapidito puede ser muy rico, muy excitante, pero también poder tener este lugar apropiado, con un ambiente adecuado, quizá con una musiquita suave, para permitir que mi pareja, antes de ir al bulto, realmente se dedique a explorarme, pueda acariciar y tener además diferentes tipos de estímulos en las diferentes zonas de mi cuerpo. Claro. Me parece que esto es algo que pocas veces hacemos. Claro. Realmente tú que nos estás viendo ahorita, ustedes que están aquí, pónganse a pensar cuándo fue la última vez que se dedicaron a explorar con toda calma el cuerpo de su pareja. Claro. Que no fuera esta arrebato de llegar y tener la relación sexual, sino realmente dedicarme a amar y conocer y reconocer todo tu mapa erótico, recordar dónde tienes una pequita, dónde hay una cicatriz, dónde está esa arruguita, ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. Esto les invito a que lo hagan. Y por supuesto hay zonas que tradicionalmente también
son mucho más excitables. ¿Por dónde podríamos empezar? Porque yo creo que a muchas personas también les da un poco de vergüenza dejarse fluir y dejarse ir cuando estás experimentando. Y también si hay algún instrumento que nos ayude o solo las manos, la nariz, la lengua, no sé. Claro, acabas No de sé, mencionar, yo digo. ya acaba de mencionar 3, las manos, la nariz, Muy la bien, lengua. Pamela. Y por supuesto aquí hemos traído incluso plumitas, aceites Exacto. para masajes, Ah, ok. incluso el utilizar a lo mejor vendar los ojos, porque dijiste algo muy importante, Pamela. En ocasiones sentimos esta inhibición y tiene que ver con este no gustarme. En este O de el que mi apuro cuerpo, de decir, ya vamos a lo que sí. ya lo que sigue. Hay gente que se desespera y dice, ya, déjate de estas cosas. Y bueno, date el permiso de ver lo que sientes y también analizar por qué en un momento dado no sientes comodidad. Y a veces tiene que ver, es que se va a dar cuenta que tengo celulitis, se va a dar cuenta que tengo las estrías, se va a dar cuenta que no tengo los tamaños que a lo mejor Pues a mí sí me se va a dar gustaría. cuenta de todas O que la panza de maneras, todas ¿no? maneras los Sí, ve. pues sí. Pero esta parte, de verdad, trabajar con ello y decir, este es mi cuerpo. Un ejercicio muy lindo que puede funcionarles, y yo se los dejo de tarea mucho a mis pacientes, es tú termina de bañarte, cierra tu puerta, tus cortinas, no se trata de que andes exhibiéndote, pero camina desnudo por tu habitación. O sea, haz actividades desnudo. Goza tu cuerpo, mírate al espejo y date cuenta de que su belleza es perfecta. Entonces, de esa manera tú vas a permitir que la persona te toque. ¿Cómo empezar? Recostados, por ejemplo, en el piso a lo mejor con la colchoneta y permitir que la pareja simplemente recorra. ¿Te acuerdas como decíamos, este dedito, no sé qué, cuando Sí. éramos niñitos, Sí. que le hacíamos el jueguito a los niños de hacer esta cosquillita simplemente con las yemas de los dedos? Puedes empezar a hacer este pequeño juego, empezar a recorrer la planta del pie. Decíamos que el dedo gordo del pie tiene lo suyo. A lo mejor husmear, lengüetear e ir subiendo poco a poco. Incluso yo les diría, sáltense las zonas Claro. íntimas, es decir, pene, vulva, no lo toquen en este momento para que entonces no entre la urgencia de la penetración, sino permítanse saltarse esa zona e ir de verdad a lo mejor explorando zonas que no crees que pueden ser eróticas o erógenas. Decías, la parte de atrás de la cabeza, la nuca, las coyunturas entre, a lo mejor hasta el codo. Hay gente que le excita muchísimo que acaricies su codo. Tal vez la Es que calvita. nadie te acaricia el codo, sí está Nadie te raro, ¿no? acaricia el codo. Pero hay gente que le excita muchísimo acariciar Pues el sí, codo, claro. por supuesto la entrepierna, por supuesto la parte de atrás de las orejas. Y eventualmente vas a encontrar que tal vez tu pareja tampoco había descubierto que hay una zona que lo puede llevar al éxtasis sin ni siquiera pensar en la penetración. Entonces descubran su mapa erótico, descubran el mapa erótico de su pareja y la verdad es que puede ser una actividad muy divertida para este fin de semana que además te hace tener una compenetración muy diferente a nivel físico, mental y espiritual. Ahí está ya la tarea para el Claro. fin de semana. Muchísimas gracias, Irene. Disfruten Ya. su fin. Todo es